Bueno, seguimos con el otro video. Estuvimos hablando de estos típicos gráficos de geometría de flujo. Como ejemplo nomás, uno puede ver muchísimos gráficos y de todo de todos los marcadores que uno pudo usar para una muestra, que pueden llegar a ser muchísimos, ¿sí? Para un diagnóstico de una leucemia. Uno puede hacer combinaciones de gráficos para ver toda la información que me da la psicometría de flujo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones de la psicometría de flujo en hematología? Tiene utilidad diagnóstica, o sea, yo puedo saber el diagnóstico de la enfermedad, de qué tipo de leucemia eh, estamos viendo en esta muestra de este paciente y referirle esa información tan importante al médico. El médico se va a basar en las técnicas de laboratorio para hacer su diagnóstico, ¿sí? Vamos a tener información pronóstica, o sea, algunos fenotipos, la expresión de cierto tipo de proteínas en la membrana de la célula va a estar ligado a ciertas aberraciones genéticas eh, de la información genética de la célula. Y eso nos va a dar una información pronóstica también la psicometría del flujo, ¿sí? Vamos a poder usarla a esta técnica para evaluar la respuesta a un tratamiento de una enfermedad. Piensen que todas estas patologías de tipo oncomatológica van a tener que tener un tratamiento, ¿sí? Que puede ser una quimioterapia, algo muy fuerte, a veces extendida en el tiempo, puede llegar a durar años de tratamiento, y va a haber que poder controlar si la enfermedad con el tratamiento le está yendo bien, ¿sí? Si si la enfermedad está desapareciendo, si remite la enfermedad, si esa enfermedad se usa, si entra en remisión la enfermedad, es que no se detecta más por las técnicas que tenemos a mano, que no se detecte más la enfermedad, ¿sí? O que se detecte en una pequeña proporción, también puede pasar, que puede ser muy mínima la cantidad de células patológicas que uno puede llegar a tener, que el paciente puede tener luego del tratamiento, y con técnicas que no son tan sensibles como la microscopía, por ejemplo, uno no las detecte, a esas células, uno le parece que el paciente ya no tiene enfermedad con ciertas técnicas, pero con técnicas muy sensibles como la sintometría de flujo uno puede seguir detectando pequeñas cantidades de esas células normales, ¿sí? Eso es lo que es enfermedad mínima residual, ¿sí? Pueden detectar una recaída y progresión de la enfermedad, ¿sí? A veces en la práctica clínica uno se encuentra con escenarios más complicados que pueden coexistir dos enfermedades distintas, ¿sí? En una misma persona, y eso puede pasar, esas complicaciones, y uno lo pueden detectar con sentido de flujo porque uno ve que hay una célula patológica de algún tipo, de un síndrome mielodisplásico, por ejemplo, y a su vez ve unos plasmocitos patológicos, por ejemplo, de un mieloma múltiple, ¿sí? Entonces, eso puede llegar a coincidir, ¿sí? En el mismo paciente. Y podemos cuantificar el DNA y el ciclo celular, que va a ser muy importante en la leucemia. Y bueno, estos son los principales marcadores del linaje de las distintas series, o sea, algo tan importante como decir, es clave decir si una leucemia aguda, por ejemplo, es mieloide o linfoide, porque los tratamientos van a ser totalmente distintos, ¿sí? Y esa primera información que uno sale ya de un estudio básico de screening de la médula ósea del paciente, por ejemplo, ya es clave para que el médico se vaya para un lado o para el otro para iniciar el tratamiento. Estos marcadores son que definen el linaje, entonces van a ser importantes, por eso los pongo ahí en negrita. Yo creo que con el tiempo a algunos les va a quedar, ¿sí? Y está bueno que a algunos, como estos que están en negrita, les quede para que lo recuerden, ¿sí? De los distintos linajes, fíjense, todo lo que puede haber, ¿sí? Y en general tienen una explicación, no son números así nomás. El CD19 está ligado al receptor de la célula B, el ECR, es una proteína ligada a él, y por eso se encuentra en el linaje B, no es porque es algo caprichoso.
El CD3, como lo deben haber visto también en inmunología, es un marcador que está ligado también al TCR, ¿sí? Al receptor de la célula T, por eso es importante. La amiloperoxidasa en el mieloide está claro, el CD3 y 33, ¿sí? Monocitoide, el CD64, el CD14, megacardioblástico, el CD41A, 42B, estas proteínas son las glucoproteínas de las plaquetas, ¿sí? Que también tienen esta denominación, la 1B9, ¿sí? La 2B3A, ¿sí? Estas son estas proteínas, por eso están en las plaquetas. En línea eritroide, ¿sí? El CD71 es el receptor de transferrina, muy fuerte en la línea eritroide, a pesar de que uno lo puede encontrar en todas las células que tienen hierro, ¿sí? Pero en la línea eritroide va a estar muy fuerte. Eso vamos a ver. Y conceptos de inmunofenotipificación, léanlos, hay muchas cosas que son importantes para esta técnica, que nos va a dar mucha información, ¿sí? Yo no quiero mandar en el video porque es algo para leerlo, ¿sí? Son expresiones que se usan en la jerga de la psicometría de flujo, de cosas que uno puede ver que son muy importantes. Y acá hay otro gráfico, por ejemplo, de una modulación normal, que acá, a diferencia del gráfico que vimos de señal periférica normal, como en el proceso de la lisis, vamos a alisar todo lo que es glóbulo rojo maduro, sin núcleo, los eritrocitos. Pero ¿qué nos va a quedar en el glóbulo rojo? Toda la línea de eritroides nucleada, precursora de los glóbulos rojos, ¿sí? Entonces acá sí vamos a tener una población que es CD45 negativa, ¿sí? Toda la serie eritroide nucleada, que es resistente a la lisis, ¿sí? Después acá en la médula ósea vamos a tener una zona que es de célula precursora, ¿sí? Las stem cells hematopoyéticas van a estar en esta zona en un gráfico de CD45 versus complejidad, ¿sí? Los linfocitos, al igual que en sangre, los monocitos, gránulos y eosinófilos, ¿sí? En una médula ósea la diferencia es que en estas poblaciones vamos a tener toda la línea, ¿sí? No van a ser solo neutrófilos maduros acá, sino que van a estar los premielocitos, los mielocitos, mielocitos, todo lo que es de línea de neutrófilo va a estar acá en la médula ósea. ¿Por qué? Porque en la médula ósea hay todo eso, están todos los precursores de la inmunidad celular. Bueno, y acá es un ejemplo de una leucemia aguda, por ejemplo, una leucemia linfoblástica aguda, que en esa zona que yo les decía de precursores, acá vemos que hay una población que está muy aumentada, que está marcada en rojo, ¿sí? Muchas veces las detectamos así, en una leucemia aguda, que como ya saben, la proliferación de estos blastos eh, se da, digamos, deja de lado a la proliferación de otro tipo de células, ¿sí? Lo que más prolifera son esos blastos, y a veces encontramos alguna que otra célula madura, ¿sí? Por eso vemos ese gap, esa brecha, ¿sí? Que es el hiato leucémico, entre que hay muchas células inmaduras patológicas y alguna que otra madura, ¿sí? Falta toda la línea intermedia, ¿sí? Eso es hiato leucémico, que da mucho en los maduros. Y bueno, a veces los blastos son del 80% de la célula, con el 90%. Entonces lo vamos a ver como una población muy grande, ¿sí? De células que son blastos, y que ahí tenemos que ver qué es lo que expresa de un montón de marcadores, ¿sí? Estos blastos expresan CD19, que es un típico marcador linfoide B, tienen CD10, ¿sí? Entonces, esta clase no es una clase compleja de psicometría de flujo, sino para que ustedes tengan las primeras nociones. Entonces, esto es solo a modo de ejemplo, pero con ese poquito de ejemplos que vimos ya podemos decir que estos blastos son linfoides B, ¿sí? Esto es una leucemia linfoblástica aguda B. Después, obviamente, los marcadores son un montón para poder analizar de esos blastos que expresan, ¿sí?
Esto es un ejemplo de una LMA, una leucemia mieloblástica aguda, con una particularidad, ¿sí? Que tiene una translocación 821. Esto está en un lugar especial en la clasificación de la OMS, que son las leucemias agudas con las translocaciones recurrentes, ¿sí? Están puestas en lugares ya específicos. ¿Por qué? Porque se sabe que se presentan así, que tienen esta translocación, por ejemplo, este tipo de leucemia, y entonces se han merecido un lugar particular en la clasificación. Bueno, ¿cómo se ve en cuanto al fenotipo esta leucemia? Se ve de esta manera, ¿sí? Se ven blastos, muchas células de un solo tipo. En este lugar de precursor, en el gráfico de 45 de normalidad, quizá descarta, tienen 34, que es un marcador típico de células en cell, CD34, ¿sí? O célula inmadura. 117, que también es un marcador de una célula inmadura, ¿sí? Y ya diferenciada a la imagen mieloide, sobre todo, pero vemos que tiene mieloperoxidasa, o sea, es una leucemia mieloide aguda, pero en este caso tiene un marcador aberrante que tiene CD19, ¿sí? Esto es lo que puede pasar con las leucemias, que tienen infidelidad de linaje, ¿sí? Esta es una leucemia que tiene dos marcadores mieloides, tiene algún que otro marcador aberrante linfoide también asociado, ¿sí? Eso va a ir complejizando un poco más. Esto pasa típicamente en este tipo de leucemias con la translocación. Esto ya es un caso de una médula ósea normal que se le ha estudiado para un linfoma, ¿sí? para un síndrome linfoproliferativo crónico, o sea, para un tipo de leucemias crónicas, o de patologías oncomatológicas ya de células maduras, ¿sí? Eso lo van a ver, lo tienen que haber visto en el otro síndrome, el linfoproliferativo y linfoma. Está hecha una búsqueda con marcadores linfoides, sobre todo en esta médula ósea, ¿sí? Se ve que en las células B y las cadenas medianas que expresan, en general en los linfocitos B, como la respuesta inmune es policlonal, una respuesta inmune normal, en general las cadenas livianas van a ser de dos tipos, kappa y lambda, en toda la población mundial, ¿sí? Tiene que haber dos subpoblaciones, linfocitos B kappa y linfocitos B lambda, ¿sí? Para analizarlo B. Y después uno puede analizarlo T, ¿sí? Esto es un ejemplo de una LLC, una leucemia linfática crónica. Fíjense en ese seminario, ¿no? En crónicas, que uno ve un clon de linfocitos B clonales, ¿sí? Que son aberrantes en cuanto al fenotipo, tienen un inmunofenotipo de LLC, que como lo van a ver en la clase, que también tiene una morfología asociada a los linfocitos del LLC, y la característica que tienen, por ejemplo, es que son solo capas, ¿sí? Son células clonales, son todas iguales entre sí, no es una respuesta inmune normal, vienen de un clon neoplásico, ¿sí? Y bueno, acá vemos que no se diferencian dos, como es la respuesta linfoide B normal, sino que hay un solo clon. Bueno, de la citogenética y biología molecular voy a hablar muy poco. De citogenética esperamos tener un video y una clase solo de citogenética. Siempre venía una invitada a dar nuestra clase presencial. Esperemos poder hacerlo a distancia con la misma invitada. ¿Sí? Que es una clase que es muy linda. De la citogenética lo que está puesto acá en esta clase, porque quiero que vean todas las técnicas en una misma clase y que lo que quiero que les quede claro es que todas estas técnicas se necesitan para estas enfermedades, todas aportan alguna información y todas deberían ser las patas diagnósticas para poder cerrar a una enfermedad y poder tratarla como corresponde, ¿sí? Son todas necesarias. No se puede hacer una sola y con eso ya está. La citogenética nos va a hablar de la genética, ¿sí? De estas enfermedades,
sobre todo la citogenética convencional, lo que va a estar analizando es a nivel de cromosomas, ¿sí? Y de secciones de los distintos cromosomas, ¿sí? Es como que no va a llegar a nivel de genes, ¿sí? Y la citogenética convencional lo que hace es las técnicas de bandeo, ¿sí? Que se hace una coloración de metafases de células, ¿sí? Que lo que se van a mirar en el caso de, o sea, en la aplicación de la oncohematología van a ser las células patológicas, cómo va a estar su cariotipo, ¿sí? Entonces se va a hacer cultivos de las células en primera instancia, se va a detener el ciclo celular en la metafase y se van a colorear esos cromosomas y se van a mirar al microscopio, ¿sí? Esa es la citogenética convencional, ver los cariotipos al microscopio coloreados y que los cromosomas van a tener distintas bandas para poder ser identificados cada uno por los citogenetistas y ver si esos cromosomas tienen aberrancias, si hay más de un tipo de cromosomas. Esa es la idea. Acá esto es una foto de cómo quedan los cromosomas una vez que el citogenetista hace el bandeo y lo colorea y lo mira en el microscopio, todos desordenados, ¿sí? Y el citogenetista va a poder identificar cuáles son cada uno de estos cromosomas, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, y los cromosomas, el X y el Y, ¿sí? Y va a poder darse cuenta si hay traslocaciones de material genético entre distintos cromosomas, si hay inversiones, ¿sí? Si hay pérdida de una parte del cromosoma, si de un tipo de cromosoma hay más de dos, ¿sí? Las células tienen que ser diploides, tienen que haber dos cromosomas del mismo tipo, ¿sí? Siempre. Bueno, pero puede haber esas aberraciones numéricas que uno puede encontrar 3, 4, más un tipo de cromosomas. Y la citogenética molecular, ¿sí? Y lo que vimos hasta ahora es la convencional. La molecular ya tiene otras técnicas, tiene otras herramientas, como el FISH. El FISH es importantísimo para estas enfermedades, que digamos, lo que es la sigla de FISH es hibridación in situ, ¿sí? Con fluorescencia, y lo que hace es con sondas que tienen, o sea, son sondas que son una secuencia de DNA que está marcada con un fluorocromo, ¿sí? Que se va a hibridizar con ciertas zonas de nuestro preparado, ¿sí? De las células patológicas. Entonces tiene también, uno lo ve en preparados, y las distintas células se han puesto en contacto con esas ondas fluorescentes, y el resultado lo ven en el microscopio, en este caso en el microscopio de fluorescencia, ¿sí? En este caso no va a ser tan importante, o sea, uno puede ver metafases, cromosomas de metafases, o también núcleos en interfase de la célula que presenten zonas que la sonda pudo hibridizar, ¿sí? Entonces uno puede reconocer cromosomas, puede ver zonas que haya un cambio de material genético de un cromosoma hacia otro, que es un común que ocurre en leucemia, por fluorescencia. Los resultados de la citogenética son muy importantes, o sea, tienen importancia diagnóstica, pero también muy importante en el pronóstico. ¿Sí? Es clave la información genética para ver si la enfermedad que yo le puse nombre y apellido, bueno, es este tipo de leucemia, pero además tiene un pronóstico reservado, tiene un pronóstico complejo. Bueno, eso va a ser toda la información genética que vamos a poder aportar con esta técnica. Como les contaba, la clasificación, las últimas clasificaciones de este tipo de enfermedades cada vez van incluyendo más información. La información genética es lo que más está diferenciando enfermedades entre sí ya, y con la biología molecular inclusive aún más, ¿no? Entonces las leucemias ya no son, primero eran M0, M1, M2, M3 en general, después se han visto que ciertas de esas
N2, por ejemplo, tenían una translocación asociada, ¿sí? Algunas de ellas. Que se daba en algunas leucemias se daba esa translocación, entonces se han puesto como grupos aparte, ¿sí? En el caso de la translocación 15-17, es la leucemia promielocítica, ¿sí? La N3. Se da siempre esta translocación en la leucemia promielocítica. Entonces se mereció en la clasificación un lugar aparte, ¿sí? Tiene que tener esta translocación para ser un promielocítica, ¿sí? Y tener el gen de fusión PML-RAL. El cromosoma Filadelfia es un ejemplo típico de una translocación de material genético entre los cromosomas 9 y 22. Se da como diagnóstico en la leucemia mieloide crónica, pero también uno encuentra el cromosoma Filadelfia y esta translocación 9-22 en otras leucemias, en leucemias agudas, por ejemplo. Y en las leucemias linfoblásticas agudas, tener esta translocación va a ser de mal pronóstico, ¿sí? Esta translocación de material genético va a generar un gen de fusión que va a producir una proteína que es anómala, y la proteína esa anómala va a tener una actividad de tirosina quinasa, ¿sí? El gen de fusión se va a llamar BCR-ABL, ¿sí? Lo vamos a poder detectar la translocación por citogenética, ¿sí? El gen de fusión BCR-ABL lo vamos a poder detectar con biología molecular, con el PCR, o por FISH, ¿sí? Esta translocación de material genético. Ven que también varias de estas técnicas diagnósticas pueden llegar a una conclusión similar, pero mirado desde distintos ángulos. Esto es lo que les decía de la importancia de encontrar el conocimiento. Bueno, acá está el ejemplo de cómo se produce la cromosoma de Filadelfia. Yo creo que en la clase de citogenética vamos a tener más profundizado esto, por eso lo paso rápido. Y unas imágenes de cómo se ve el FISH, ¿sí? Estas sondas de DNA que hibridizan con el material genético de la célula. Por ejemplo, voy a poner una sonda con fluorescencia roja para el gen ABL y una sonda verde para el gen BCR, ¿sí? Si uno encuentra que estas dos sondas se han juntado, ¿sí? De dos genes que están en cromosomas distintos, ¿sí? Si se han juntado y dan una coloración amarilla en este caso, uno va a poder decir por FISH que está presente la translocación 922 de CRD, ¿sí? Esto es cuando uno le llega una leucemia al citogenetista, y en general viene con la información ya de la citometría de flujo, o sea, ya viene con de qué tipo de enfermedad estamos hablando, ¿sí? Entonces el citogenetista le va a buscar ciertas variaciones genéticas según el tipo de patología que sea, y le va a poner el ojo para encontrar este tipo de cosas, ¿sí? Y la biología molecular, por último. La biología molecular ustedes ya lo tienen muy claro cuáles son las técnicas que se usan en la biología molecular, las PCRs real time, que son manuales, ¿sí? Y otras técnicas eh, que pueden llegar a incluirse en lo que es biología molecular. Esto lo han visto en otras materias, yo no voy a hablar de cómo se hace una PCR, ¿sí? Pero lo importante es el uso que tiene en estas enfermedades. Hasta ahora ustedes han visto en otras materias que se usa para la investigación, para como método diagnóstico para enfermedades infecciosas, por ejemplo, para detectar virus, el material genético de un virus, material humano, ¿sí? Y bueno, y también es útil en la oncohematología para poder detectar genes defectuosos, ¿sí? Genes de fusión, por ejemplo, genes anómalos que se han desarrollado en esta enfermedad oncohematológica, y me lo puedo poner en evidencia con biología molecular, ¿sí? Va a tener muchos usos en lo que es la genética humana, ¿sí? No solo en material
genético, como han visto mucho, de microorganismos, sino en lo que es la genética humana. Como por ejemplo todos estos que están acá en esta filmina. Y la utilidad en hematología, bueno, va a tener una utilidad diagnóstico, va a ser, por ejemplo, en la leucemia mieloide crónica ya es necesario poder detectar el gen BCR-ABL por PCR, que en general es una PCR reversa, ¿sí? Es una RT-PCR para hacer detectar el BCR-ABL en la leucemia mieloide crónica. Por ejemplo, en la leucemia peromielocítica aguda, la tipo M3, es necesario poner en evidencia el gen difusión del mieloma alfa. Otros síndromes mieloproliferativos crónicos están asociados a algunas mutaciones, ¿sí? Como por ejemplo el JAK2, y muchos ejemplos más, ¿no? Estos son algunos más. Después es muy útil porque es muy sensible la biología molecular y va a poner en evidencia por ahí cambios muy chiquititos a nivel de genes, un cambio de una base por otra, por ejemplo, que eso hasta esa sensibilidad no va a poder llegar la citogenética, ¿no? Se van a poder hacer estudios de clonalidad, si una población linfoide es clonal, por ejemplo, o si no, si esa proliferación de linfocitos maduros se debe a algo inmunológico, ¿sí? No a algo oncológico. Detectar enfermedad mínima residual, ¿sí? El material genético característico de una célula patológica, uno lo puede detectar, y como las PCR son muy sensibles, uno puede detectar copias de ese material genético en una pequeña proporción, ¿sí? En una enfermedad que está tratada, que ya viene tratada con el tiempo y uno quiere ver si hay material genético de esas células patológicas presentes en ese paciente, bueno, debe hacer una PCR y ver si lo siguen detectando a esos genes anómalos, ¿sí? Información pronóstica y de seguimiento de tratamiento, ¿sí? Bueno, tenemos muchas técnicas en lo que es la biología molecular, hay un montonazo de cosas para hacer, ¿sí? En el laboratorio de biología molecular. Son blot, PCR, la típica, manual, real time, PCR, RT-PCR, que trabajamos poniendo en evidencia de RNA, ¿sí? Microarrays, secuenciación, ¿sí? Esto es algo que se está viniendo cada vez más. El método de secuenciación que era clásico, en muy pocos lugares se hace el Sanger, y ahora está llegando el NGS, que es el Next Generation Sequencing, que, bueno, esto va a poder secuenciar directamente una porción que uno quiera de cualquier tipo de célula, ¿sí? Imagínense la información que tienen estas cosas y que en general hay que desclasificarla, esta información que nos puede dar un NGS con métodos informáticos, ¿sí? Por ahí hay profesionales informáticos que nos tienen que ayudar. Bueno, acá hay algunas, se describe como es la PCR y el RT-PCR, que son lo más característico y lo más fácil que uno puede encontrar en el gen molecular. Los genes de fusión típicos como el BCR-ABL o el PML-RAR, lo que se usa es una RT-PCR porque ese gen de fusión que se generó por dos porciones de distintos genes que se han unido en un cromosoma, van a generar un ARN mensajero, ¿sí? Entonces, lo que va a ir la técnica de PCR es al detectar ese ARN mensajero producido por el gen de fusión, ¿sí? Esto es una real-time PCR que uno es en tiempo real. Con el equipo uno puede ir siguiendo los distintos ciclos de un PCR, ¿sí?
uno puede ir siguiendo si el material genético empieza a amplificarse en alguno de los ciclos, ¿sí? Si da positivo y además en qué cantidad da positivo. Si empieza a amplificarse la curva en un ciclo muy temprano, ¿sí? Va a haber mucho material genético presente, y si lo hace muy a lo último de los ciclos, quiere decir que habla muy poquito. Estos otros gráficos. Bueno, ya les digo, están los foros abiertos para cualquier pregunta que quieran hacer de esto, que es bastante aplicado. Pero espero que con estos dos videos tengan una idea de estas técnicas que son posibles lugares de trabajo, si a ustedes les interesa trabajar con estas técnicas para un bioquímico, ¿sí? En estas enfermedades y para todo lo que es inmunología, para la investigación, ¿sí? Para muchas cosas se usan estas técnicas que vimos en estas clases, ¿sí? Bueno, nos vemos en un próximo clase.